sacudir de su cuerpo. Ahora. Surja esos demonios que están en este cuerpo. Ahí está el Señor. Ahí está Dios mío, Pablo Sam. Ahí está Dios, ahí está el Señor. En el nombre de Jesús. Póngale la mano en el que sirva. En el nombre de Jesús. Ahí está el Señor. Se va a caer algo dentro, va a salir algo. Dios está, ay Dios mío, siento que Dios está sacando algo. Surjan esos demonios de ese cuerpo ahora. Suéltala. Venga, ahora. Suéltala. Regresa orando, por favor. Ore, hermano, por favor. Orando. Ay, venga, ahora. Surjan los demonios. Surjan esos demonios de enfermedad. Demonio, ay, ahí va a salir, ahí van saliendo, ay, venga, sale, ahora la iglesia, actívate, ahí están saliendo los demonios, ahí van subiendo, suben esos demonios, ahora enfermedad del diablo, que te ha puesto el enemigo en la comida, para venir demonios oscuros salieron, suban ahora, le ordenamos al demonio, suban ahora, espíritu inmundo que no la deja aceptar a Cristo, sin dañar los órganos, sin dañar, salgan, suban esos demonios, la batalla, ahí están saliendo, están subiendo, ahora, suban, ahora, ahí está el Señor, ahí están subiendo esos demonios, ahí están, ahí está, pausa, ahí ahora la iglesia orando, están saliendo, salen, ahora están saliendo esos demonios, suéltala, ahí está, te veo serpiente antigua, demonio de inmundicia, suéltala, ahí están, y sé libre por el poder del Espíritu Santo, que se mueve la mano, ahí está el Señor limpiándote, de adentro afuera, la sangre de Cristo, de adentro afuera, hay poder, al joven de negro, por favor, que venga con la mamá, por favor, en el nombre de Jesús, que la chica no se me vaya, que se me quede aquí. Dios se está libertando, ahí renuncia a todo lo que te hace la guerra. La iglesia orando, por favor, la iglesia orando. El Espíritu de Dios te ciñe de poder. El Espíritu Santo te pone un fuego. Recibiste un ataque de enfriamiento, pero Dios te da fuego ahorita. Fuego del cielo cae sobre tu vida. Vas a sentir algo, un cambio, un de nuevo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te activa, te llena de más de amor, de su presencia. Te dice que te llenes de su amor. Dice el Espíritu Santo, pídeme, yo te daré. Él pide los frutos de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. Se activan los frutos del Espíritu Santo. Recibe ahora. Ahí está el Señor. El viento recio de Dios. Recibe fuerza. Ahí está el Señor dándote fuerza. Hay demonios que están temblando porque aquí está Dios. Hay demonios que van a salir porque aquí está Jehová, se mueve. Hay un demonio que quiere, ay Dios mío, ese espíritu que te atormenta va a subir ahora, lo ordenamos. La iglesia orando, por favor. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano, varón. Levanta tu mano. Hay un espíritu de muerte que te sigue. Un espíritu de infarto que te quiere visitar. Un espíritu oscuro te ha visitado. Ha amanecido medio raro. Son demonios. El Señor te ha guardado de la muerte. Tú eres un milagro, dice el Espíritu Santo. Tú eres un milagro, dice el Señor.
Pero en esta mañana y tarde, el Señor, vas a sentir algo nuevo. Comienza a renunciar todo lo que te hace la guerra. La iglesia orando, la iglesia orando, la iglesia orando, por favor. Espíritu Santo, ora, 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 ora. Llénalo, 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 llénalo. Llénalo, llénalo, llénalo. Se van a caer unas cadenas que hay en ti. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, 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 ahora. Siente que se acelera tu corazón. Es que Dios te está hablando, te está diciendo: yo te llamo, hijo, yo te quiero limpiar. Ahí está el poder de Dios, te está llenando el Espíritu Santo. Algo, ahí está Dios, está el Espíritu Santo limpiando la batalla. Te está limpiando el poder de Dios. Te va a ser libre. Esos demonios que te atormentaban, vas a ser libre en esta tarde y mañana. Ahí está, recibe la fuerza, recibe la unción, recibe el poder de Dios. Ahora, ahí está Dios, ahí está Dios. La iglesia orando, la iglesia orando, la iglesia orando. Esos demonios que no te dejaban caminar, ahora van a salir. Ordenamos los demonios, suelta ese cuerpo. Ahora, 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 suéltalo, déjalo ahí. En el nombre de Jesús, todo lo que esté en este cuerpo ahora le ordenamos que salga. Ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús. Levanta tu mano, mujer de Dios. Levanta tu mano, levanta tu mano. Dice el Señor: quiero más de ti. Quiero más de ti. Tú has visto mi gloria, dice el Señor. Yo he estado contigo, no te abandono. La iglesia orando, por favor, mi hermano. Dice el Señor que tú le has pedido y Él te ha escuchado. Tú le pediste algo y Dios te escuchó. Y Dios te está diciendo que Él no te va a abandonar y no te va a dejar. Siente el poder de Dios que está ahí. Tal vez tú dirás: Señor, gracias, Señor, pero vas a recibir algo de Dios hoy día. Pídele lo que tú quieras, porque Dios te va a dar lo que tú quieras. Dios te va a dar una bendición viene, una bendición que tú dijiste a la finanza, no sé qué la hayas pedido, pero Dios te va a bendecir en todos los aspectos, espiritualmente y económicamente. Ahí vas a sentir la bendición de Dios. Yo voy a contar hasta 3 y vas a sentir algo glorioso de parte de Dios. En el nombre del Padre 1, en el nombre del Hijo 2, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Espíritu Santo 3. Ahí en el nombre de Jesús se va a poner la mano en el estómago. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ha recibido ataque ahí. Ahí el Señor te va a limpiar ahora. Recibe ahora, ahora. Recibe la fuerza de Dios, recibe el renuevo, recibe el cambio, recibe la bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahí está el Señor dándote la fuerza. En el nombre de Jesús, consolándote, Señor. Hay poder en la sangre de Cristo, Señor amado. Te amamos, Señor, te amamos, te amamos. Sierva, abrázela, hermana. Oh Padre amado, Dios mío, aquí está tu siervo, Padre amado. La iglesia orando, levanta tu mano, mi hermano. Espíritu Santo, Señor, yo le diré lo que tú me digas. Lo que tú me pusiste le voy a decir. El Señor me dice: dile a mi siervo que quiero más de Él. Dile que quiero más de Él. Más sujeción. Escucha, varón, Dios quiere más de ti. Porque Dios tiene algo muy grande y muy especial para ti. Porque Dios hoy Dios hace algo en tu vida, varón. No sé lo que tú le has pedido, pero de hoy día dice el Señor que todo va a cambiar. Todo tu entorno va a cambiar. Porque Dios tiene grandes cosas para ti. Dios tiene planes para bien y no para mal, dice el Señor. Pero el Señor dice: fuerza, dice valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estará contigo donde quiera que vaya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Solo esfuérzate, dice el Señor. Solo esfuérzate. Solo esfuérzate. Solo esfuérzate. Solo esfuérzate en el nombre de Jesús. Hay poder. Al siervo de ahí, Señor, no me haga el favor, quiero orar por él. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Al siervo de ahí, al que está ahí, quiero orar por él, sí. La iglesia orando, por favor. Espíritu Santo, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, libertad que tengas que libertar. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Espíritu Santo, hay que sientan que tú estás aquí en esta casa. El que no te ha sentido, que lo sienta. Levanta tu mano, varón. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí está el Señor ahora. Vas a sentir algo en tu corazón. Vas a sentir algo glorioso ahora en el nombre de Jesús. Y lo que vas a sentir es algo divino.
Vas a sentir el poder de Dios. Vas a sentir la mano del Espíritu Santo. Vas a sentir algo glorioso en esta tarde. Porque el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios se mueve. No endurezca tu corazón, dice el Señor. Dice el Señor: ven, hijo mío, porque yo no te desprecio. Aunque el hombre te haya dado la espalda, dice el Señor, Él no te da la espalda. Aunque te hayas sentido solo, aunque te hayas sentido que nadie está contigo, dice el Señor que Él está contigo. Dios te está llamando, varón. Tiene un ministerio grande de parte de Dios, pero Dios quiere que tú te vuelvas a Él con toda tu fuerza, con todo tu corazón, porque Dios tiene grandes cosas para ti. Dios te va a llevar muy lejos, mi hermano. Hay puertas abiertas que Dios te va a abrir, pero Dios quiere que tú te afijes y te afirmes en Él, porque Dios te tiene un plan glorioso, varón. Dios es bueno, dice el Señor: venid a mí si estás cansado y yo te voy a renovar la fuerza. Yo voy a renovar la fuerza. Yo voy a renovar la fuerza, dice el Señor. Varón, dice el Señor en su palabra: no habléis al mundo de las cosas que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo lo desea de los ojos, y la vanagloria de esta vida no viene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice el Espíritu Santo. Dice el Señor: oh almas adúlteras, no sabéis que la vista del mundo. El que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero el Señor dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dice el Espíritu Santo. Y Dios te dice: quiero más de ti, yo quiero más de ti, hijo. Yo olvido tu garganta, olvido tus manos, dice el Señor, pero yo quiero más de ti. Y Dios te abre una puerta. Hay una puerta que tú pensabas que se había cerrado. Dios la abre. Hay una puerta grande, una puerta de bendición. Hay una puerta de bendición. Este corazón hay que tener que aprender a perdonar, dice el Espíritu Santo. Olvida, aunque te hayan dañado, aunque te hayan hecho lo que te hayan hecho, aunque te hayan insultado, aunque te hayan criticado, dice el Señor, porque mira la venganza, dice el Señor. Yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice el Señor. Yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tú verás cómo cae el enemigo, porque yo estoy contigo. Yo soy Jehová tu Dios, que pelea por vosotros. El que pelea por vosotros solamente camina en mi presencia, solo camina en la senda antigua y verás mi gloria, dice el Espíritu Santo. Santo. Diga el Espíritu Santo, siga hablando. Diga el Espíritu Santo, siga hablando. Diga el Espíritu Santo, siga hablando. Siempre póngale la mano a la he rozado. Ella ha estado pasando un proceso, me dice el Señor. Ha ido a un proceso, ha ido marígena. Ha estado pasando guerra, lucha. Pero el Espíritu Santo hoy te da algo fresco, aceite y vino nuevo. El Señor me está diciendo: dile a mi sierva que lo que ha pasado es porque yo traigo un cambio. Va a haber mi gloria, dice el Señor. Voy a cumplir mi palabra en tu familia. Voy a cumplir mi palabra, dice el Espíritu Santo. Tú vas a ver algo nuevo hoy en tu casa. Tú vas a ver la presencia de Dios como te va a visitar. Ve la presencia de Dios, porque la gloria de Dios como cayó en el monte Sinaí va a visitar tu casa, dice el Señor. El Espíritu Santo te va a visitar y lo estás sintiendo. Siente el amor de Dios sobre tu vida. Siente el abrazo de Dios. Siéntelo. Ahí está el Señor. Ahí está, dale libertad. Ahí está. Esa lágrima que está llorando sobre el agradecimiento. Me está diciendo el Señor: tú le pediste, Señor, gracias. El Señor dice: yo escuché tu oración. No te voy a dejar y no te voy a desamparar. Yo tocaré para que te bendiga, porque yo del norte, del sur, del este y del oeste traeré la bendición de tu casa, dice el Señor. Recibe esa palabra de parte del Espíritu Santo. Recibe ese consuelo. Vas a sentir un manto. Ahí está el manto. Ahí está que te va a abrazar, te va a envolver en la gloria. No caiga. Ahí está. Recíbelo. Recibe que te abraza. Recibe que te envuelve. Ahí está. Recibe. Shabakai,
Ikai, Abakai, Ise, Dali, Wakai, Alibasone, Libakai, Abaki, Dali, Ibakai, Sawake, Ikamandali, Bakai. Aunque el diablo se levante contra los brujos para con tu vida, dice el Señor que va a pelear por ti. Aunque tú pienses que los brujos se levanten, Jehová se levanta a pelear por su pueblo. El Espíritu Santo sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. El Espíritu Santo sigue hablando, sigue hablando. Esta joven está pasando duros momentos, pero Dios le va a dar fuerza. Pásenmela a esa sierva. Yo no sé por qué Dios siempre me da una palabra, porque el Señor tiene algo grande. A la sierva del bebé, a la de aquí, sí, ponte de pie. Tú dijiste, Señor, y a mí, Señor, háblame a mí también. El Señor te ha escuchado. Ahí está, ponte de pie. Dios te va a dar fuerzas nuevas. Dios te da fuerzas nuevas. Pasa que adelante, sierva. Gloria al nombre del Señor. Dios tiene grandes propósitos. Dios siempre te habla por sueños, por visiones. Tú dirás, Señor, no entiendo, pero Dios te dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te habla y tú no entiendes, dice el Señor. Yo te digo que estoy contigo, dice el Señor. No temas, dice el Señor. No te he abandonado, no te he abandonado, dice el Señor. Va a recibir un abrazo de Dios. Va a recibir un abrazo, aunque tenga los problemas que tenga. Dios está ahí en medio de tu problema. Aunque todos te quieran tener en poco, dice el Señor, yo tengo grandes cosas. Y tú vas a ver las palabras que te he dicho, dice el Señor, que se van a cumplir a mi tiempo, dice el Espíritu Santo. A mi tiempo, no el tiempo tuyo, dice el Señor. Ahí vas a recibir el manto, vas a recibir un abrazo, algo que te va a envolver en la unción profética, la unción profética que te llena, que te bautiza, alabado, te alabanza el Cordero de Dios, que te abraza, que te abraza, que te abraza, que te abraza, una unción profética, algo fresco desciende, algo fresco. Lo que tú veas que Dios te muestre ahora, mujer, porque eres parte de Dios, eres parte de Dios, eres parte de Dios. Algo grande hay en ti, algo grande. No calles, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Hay poder, hay poder, hay poder. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Sierva la de diadema, que pase acá adelante, la sierva la de diadema, la que tiene la diadema. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Shabakai. La iglesia orando, por favor. La iglesia orando, la iglesia orando. Aquí vamos a salir bendecidos. Aquí Dios está hablando. Hay una unción fresca en esta casa. Hay una unción fresca. En el nombre de Jesús, Dios te llena de amor. Dios te llena de amor. Dios te llena más de emoción. Vas a ser más apasionada de hoy día, dice el Señor. Vas a llorar, te dirán que estás loca. Dirán que está loca la hermana. Pero no importa lo que digan, porque es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Ahí está el Espíritu Santo, te está abrazando. Y dice el Señor que está contigo. Está contigo, mujer. Ahí está el Señor, ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Búscame más, dice el Señor, búscame más. Dice el Señor, búscame más, sé santa más. Porque santo soy, dice Jehová. Ahí está, recibe el poder de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano, mi hermano. Levanta tu mano. En el nombre de Jesús. El Señor me está mostrando algo. Saben, Kila Bakai, una herida. Dios me está mostrando.